Gracias y nos podemos conectar entonces por las diferentes redes que maneja nuestros compañeros de servicios. Bueno, pues Ustedes nos dicen, ¿eh? Cuando gusten. empezamos si gusta, por favor. Perfecto, muy bien. Muy Pues bueno, bien. entonces, Pues espero que mira, ya también. muy bien. Adelante. Entonces te doy la introducción. Vamos a leer un poco los CVs de los colegas que el día de hoy nos acompañan. Pues bienvenidos y bienvenidas por todas las conexiones donde nos estén viendo en nuestro queridísimo, ya tradicional ciclo de conferencias de la arqueología del norte de México y zonas anexas que ahora nos acompaña un grupo de investigadores bastante consolidados y encabezados por nuestro querido amigo Josué Lozada Toledo, que nos van a presentar la peregrinación a Mensabac, espero haberlo pronunciado bien, un estudio de la religiosidad popular maya a partir del análisis de los materiales arqueológicos. Y para ello nos vamos a dar un poquito de tiempo para leer brevemente lo que serían los currículum de los coautores, partícipes de este trabajo. Entonces, para ello le pedí a Dara, nuestra asistente el día de hoy, que nos lea los currículum de los que van a participar con nosotros. Pues adelante, voy a cambiar un poco asiento. Pues adelante, Dara. Buenos días. Bueno, el primero sería Josué Lozada Toledo. Es licenciado en, en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en ciencias en recursos naturales y desarrollo rural por el Colegio de la Frontera Sur. Es doctor en arqueología también por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido director de Patrimonio de Investigación Cultural en el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes Chiapas, y director de la Facultad de Humanidades por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es profesor investigador de tiempo completo en la Dirección de Estudios Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y actualmente se encuentra comisionado en el Centro INA, Chiapas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ejerce la docencia en el posgrado en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, bajo la línea de investigación de Arqueología de la Identidad, y es profesor invitado en la licenciatura de Arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. En el 2023 publicó el libro titulado Arte Rupestre en las Casas de los Dioses, Paisaje y Peregrinaciones en las Lagunas, Mensabac y Petá, Chiapas, y Artes de Chiapas. En el 2023 publicó el libro titulado, perdón, y es director del proyecto arqueológico Iglesia Vieja, ubicado en Tonalá, y el proyecto arqueológico Elaboración de base de datos y análisis osteológico de la colección de restos óseos humanos del Laboratorio de Antropología Física del Centro INA Chiapas. Participó como arqueólogo invitado por National Geographic en el capítulo firmado en Chiapas, denominado Las Cunas de los Mayas, La Cuna de los Mayas, el mismo que ya se estrenó en la serie. También participó como arqueólogo invitado por Discovery Channel en el capítulo En busca de Zach Balam, en la serie Expedición Conou, ¿no? Con Josh Gates. Bueno, el siguiente sería Kevin Giovanni Espinosa Chandomí. Nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ok. Bueno, el siguiente sería Lisbeth Alejandro Villanueva, originaria de Octalán de Morelos, Oaxaca, estudiante de octavo semestre en la licenciatura de Arqueología en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
actualmente enfocada en el tema de tesis sobre rellenos deconstructivos en estructuras del sitio Tunzunum en Laguna, Mensaboc, Chiapas. El siguiente sería Gloria Sebastián Echeverría, originaria de Villa de Sanchila, Oaxaca. Es estudiante de octavo semestre de la licenciatura de Arqueología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con sede en Chiapas de Corzo. El consecutivo sería Ulises González Díaz, originario de Motocintla de Mendoza, Chiapas, estudiante de octavo semestre en la licenciatura de Arqueología por parte de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Muchas gracias. Bueno, pues regresamos a los micrófonos. Pues vamos a dar, tratamos de hacer como una breve, revisión de sus CVs y pues bueno, pues vamos a lo que venimos, como dicen, a darle pie a la conferencia y regresamos los micrófonos con Josué Lozada. Pues adelante, Josué, y bienvenido, este es tu espacio. Por ahí, si nos siguen en las redes sociales. Ya pueden ir dejando sus comentarios, preguntas, que muy amablemente nos van a contestar aquí nuestros queridos amigos y pues adelante, Josué. Perfecto, pues muchas gracias por la presentación, doctor Gilberto Pérez Roldán. También agradezco a la doctora Adriana Macías, quien nos invitó para participar en este evento que se realiza de manera consecutiva. Y bueno, el día de hoy pues les vamos a presentar la conferencia denominada La peregrinación a Metzaboc, un estudio de la religiosidad popular maya a partir de los análisis de los materiales arqueológicos. Esta ponencia la estoy realizando con estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en Arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Entonces, bueno, es producto también de un trabajo colaborativo y me va a dar mucho gusto también que hablen los estudiantes para que también los conozcan en el momento que les dé la palabra. Entonces, bueno, vamos a empezar. Lo primero que podemos decir es que la peregrinación es un viaje al exterior del propio mundo. Peregrinaciones religiosas existen y han existido a lo largo del mundo en diferentes culturas y a nosotros nos interesa ver Metzaboc, o sea, se escribe Mensabac, pero se pronuncia Metzaboc. Nos interesa ver Metzaboc como un punto de peregrinación, porque los materiales arqueológicos así nos lo están indicando. Entonces, en este mapa podemos ver el estado de la República Mexicana, la República Mexicana, el estado de Chiapas en el sureste. Y aquí en color amarillo estaría el municipio más grande del estado, que es Ocosingo. Entonces aquí tenemos un acercamiento donde podemos ver a Palenque en la parte norte del mapa, así como otros importantes sitios ligados o vinculados a Palenque, y también el área de los lagos, ¿no? Aquí está Metzaboc y por acá abajo está Najá y otros lagos de la selva lacandona de Chiapas. Entonces, algo muy importante que quiero enfatizar aquí es el río Tulijá. Entonces, el río Tulijá, que lo ven aquí en el mapa, precisamente tiene varias nacientes y una de ellas está en Metzaboc. Entonces, eso permitió la comunicación entre el lago Metzaboc y la región de Palenque a través de un río navegable, como lo es el río Tulijá. Entonces, pongan un poquito de atención a la parte de los sitios donde está Finca Encanto, por ejemplo, que les voy a mostrar más adelante algunos materiales que están asociados a este sitio. Aquí tenemos un acercamiento a la ubicación de Palenque, que si quisiéramos empezar con Palenque, porque es un referente como a nivel mundial, ¿no? De una zona arqueológica bien importante en el mundo maya, y la vamos a vincular entonces en esta conferencia con el área de Metzaboc. Entonces, bueno, ya desde el clásico tardío, en este trabajo que ha realizado López Bravo, también profesor de la UNICACH, se identifican dos aldeas, ¿no? En el caso de Palenque hacia el preclásico tardío. Entonces, este sitio fue ocupado desde aquel momento, ¿no? Pero posteriormente, en periodos posteriores, va a tener, digamos, un mayor auge o un mayor apogeo esta ciudad. Aquí tenemos ya el mapa, digamos, de cómo se ve actualmente Palenque con todos los grupos arquitectónicos que lo conforman.
Y algo importante que decir es que a lo largo de Palenque, en varios de sus monumentos, en varios de sus estelas y de sus inscripciones jeroglíficas, pues se habla también de una ciudad de los orígenes. Entonces nosotros nos pusimos a buscar también con el doctor Joel Palca, quien es titular del proyecto arqueológico Metzaboc, con quien hemos trabajado pues ya durante los últimos 15 años. A la izquierda pueden ver el templo de las inscripciones y a la derecha pueden ver el templo de la cruz, que forma parte del grupo de las cruces en Palenque. Entonces, bueno, en estas estructuras es posible ver algunos indicios que nos hablan sobre un lugar de los orígenes del cual se está mencionando de manera continua en Palenque. Específicamente podemos referirnos al palacio, en uno de estos cuartos al interior del llamado, denominado Palacio de Palenque, se localiza este panel que ustedes ven en la diapositiva, en la parte derecha. Es un panel muy interesante porque lo que nos está enseñando aquí es como parte de la iconografía, lo que parece ser una montaña partida, es decir, está a la inversa, está hacia abajo, y algo también importante es que le está saliendo agua a esta montaña partida, o que de alguna forma nos hablaría como de una montaña que sale del agua, que emerge del agua. Entonces es como un efecto tipo espejo. De hecho, cuando nos acercamos a una montaña en un lago navegando, pues es posible ver el reflejo precisamente de la montaña en el agua y se ve como lo vemos en este panel al interior de este cuarto en el Palacio de Palenque. Algo también importante es que aparece el signo Ik. En maya, Ik es viento o aliento divino. Entonces, el hecho que también esté este IC con forma de T en esta área nos está indicando que está asociado también con el viento. Y otra cosa importante es el color rojo. Este panel estuvo pintado de rojo, al menos lo que respecta a la montaña. Entonces ya nos está hablando de una montaña partida, hueca, con viento, pintada de rojo y que sale del agua. Entonces para nosotros eso fue fundamental para ir entendiendo pues dónde estaría este lugar de los orígenes, el cual nos hacen referencia en Palenque. A la izquierda podemos ver el panel de Finca Encanto, que es este sitio que les mostraba en la anterior diapositiva, este sitio que está al sur de Palenque. Y bueno, aquí se tiene un panel también muy interesante porque aparece la deidad de la lluvia aquí y está parada precisamente sobre una iconografía muy similar a la que vemos en Palenque, ¿no? Está la montaña de nuevo hacia abajo, le salen estas grecas a manera de agua, está aquí la deidad de la lluvia y sostiene una especie como de bastón y también sale agua o sale lluvia de este elemento. A la derecha también podemos ver en el Códice Madrid esta misma simbología de esta especie como de montaña invertida, ¿no? De la cual también salen estas grecas a manera de agua. Y aquí tenemos un acercamiento también dentro del Códice Madrid, donde aparecen nuevamente también estas grecas, aludiendo no solo a la montaña, sino también a la cueva. Y también aparecen estos personajes asociados con el agua, con la lluvia, y que de su cántaro sale también el agua de los orígenes. Aquí tenemos ya un acercamiento, vámonos ahora hacia Metzaboc. Entonces, Metzaboc cuenta con una montaña muy peculiar dentro del paisaje, que es la que ustedes ven aquí. Se le denomina el mirador, y de hecho en maya lacandón se le denomina Chacactún, es el nombre en maya, Chacactún. Y Chacactún precisamente refiere a cueva roja en la montaña. Entonces ya los actuales mayas lacandones siguen teniendo esa referencia de la montaña roja, de la cueva roja, y lo que podemos ver pues es que está la montaña y pareciera como partida realmente, y está pigmentada de manera natural en color rojo. Y cuando uno se acerca a este paisaje, pues parece que la montaña saliera literalmente del agua, como si hiciera como si saliera del agua, como si saliera de ese lugar de los orígenes. Entonces, bueno, al interior de este
de esta montaña de Mirador, justo en el centro, en el centro, en la parte más alta, se localiza una cueva. Aquí tienen el croquis de la cueva, es un tiro largo de 13 metros y luego hay otro tiro de otros 22 metros y que justo en la parte más profunda se encontró material arqueológico del Preclásico tardío y este material está conectado directamente con el templo que se ubica en la cima de la montaña El Mirador. Entonces esto precisamente fue un lugar de peregrinaciones desde tiempos muy antiguos asociados al periodo preclásico tardío. Aquí tenemos de nuevo otra imagen del Cerro El Mirador, donde pueden ver esa montaña partida, pigmentada de manera natural en color rojo por los óxidos de hierro. Y aquí decidimos también hacer exploraciones arqueológicas subacuáticas al pie de esta montaña. Y fue muy interesante porque cuando hicimos las inmersiones, encontramos esos huecos también que conectan el lago con la montaña. Entonces, realmente es un paisaje que está conectando toda el agua del lago con la montaña. Entonces, ahí tiene mucho sentido este lugar, digamos, de la montaña de los orígenes. A lo largo del recorrido que hacemos en la montaña, es posible ver algunas oquedades, algunos huecos que son naturales por donde la montaña respira. Entonces, cuando uno se puede acercar a estos huecos y es sorprendente ver cómo sale el aire desde el interior de la montaña y te puede refrescar, ¿no? Entonces, esto obviamente que era conocido por los antiguos mayas y era prácticamente lo que le daba agencia, lo que le daba vida a estas formaciones rocosas que formaban parte también de su mundo social. Entonces, bueno, aquí tenemos ya todo el registro de las cuevas que hemos registrado junto con el proyecto arqueológico Metzaboc del doctor Joel Palca, una gran cantidad de cuevas localizadas en todos los alrededores del lago, lo que nos muestra que es una zona kárstica, ¿no? Donde abundan las cuevas y se da este tipo de formaciones también a manera de dolinas. Pero vamos a regresar ahora a Palenque, ¿no? Entonces, en Palenque, ¿qué más se dice? ¿Qué más se dice acerca del lugar de los orígenes? Bueno, tenemos varios ejemplos. Aquí les muestro algunos de ellos. En el tablero del Templo de la Cruz Foliada de Palenque aparece un personaje muy importante, que es Kinich Kambalam, que es el hijo mayor de Pacal. Y aquí lo que podemos ver es que corresponde a dos momentos de la vida de este personaje. La vida adulta, que lo tenemos a la izquierda, y como heredero, digamos, a los 6 años de edad, a una temprana edad. Pero lo interesante de este panel es que este personaje de la derecha está parado sobre lo que es un caracol que está partido. Y era la manera en la que los mayas también simbolizaban a la montaña. Entonces es una montaña partida, está asociado también con el maíz. Ahí tenemos todas las hojas que salen también de este caracol, pero lo más interesante es la presencia de un glifo que podemos leer como Ma-a-wi-la, Matahuilá o Matahuil. Y Matahuilá precisamente hace referencia a Mat. Mat es el término en maya para referirse al cormorán. El cormorán es un ave que habita en los lagos, ahorita les voy a platicar más de ella, pero entonces esto nos está diciendo que Matwil era visto precisamente como un lugar de los orígenes. De hecho, en varias inscripciones en Palenque se dice que los dioses principales de Palenque, que es G1, G2 y G3, nacieron en Matwil y que la gente de Palenque viene de Matwil. Pero ¿dónde está Matwil? Esa es la gran pregunta. Pues bueno, algunos epigrafistas mayas habían reconocido a Matwil solamente como un lugar mítico, es decir, que no tenía una existencia real o tangible. Sin embargo, a través de los estudios que estamos realizando y a través de estas propuestas, pues podemos indicar o sugerir que una de las posibilidades es que Matwil sí tenga una existencia y esté en el área de los lagos de la selva lacandona. En el templo 19 de Palenque tenemos otro ejemplo donde es posible ver también
en este tablero sur del trono. Bueno, este nos habla sobre la intronización de Kinish Ahkal Monarch III, que fue nieto de Pakal. En este ejemplo también se habla sobre un fundador mítico de Palenque, conocido como Uhul Madwila Jau, o el sagrado señor de Madwil o de Matahuila. Aquí tenemos un acercamiento al trono y si pueden ver en la parte superior derecha, aparece, vamos a hacer un acercamiento, aparece una cabeza precisamente en este lado, que es una cabeza de cormorán. Y aquí en el dibujo lo podemos ver, y aquí ante ustedes está nuevamente Madwil. Es decir, está la cabeza de cormorán, se nota el pico del ave, el ojo, las pestañas que tiene aquí, ¿no? Y esto representaría entonces nuevamente a Madwil. Entonces nos está hablando de este lugar de los orígenes, este lugar ancestral, donde los gobernantes suelen asociarse mucho al mat, al ave de Cormorán, ¿no? Por ejemplo, en el mismo templo 19 de Palenque se localiza esta estela donde aparece también Kinishas Kalmonach 3, y al parecer está al interior de la boca, al interior de la cabeza de un cormorán. Ustedes pueden ver aquí nuevamente el pico, aparece aquí el ojo, aparecen lo que podría representar también el agua, y aparece un pez también en la parte superior. Entonces aquí tenemos un dibujo de cómo se ven los cormoranes y es muy similar a lo que representan en la iconografía. Y bueno, ya en Metzabok, el área de los lagos de la selva lacandona es precisamente el lugar favorito, ¿no? Donde habitan este tipo de aves cormoranes, ¿no? Entonces, el ave cormorán a nivel simbólico fue muy importante porque dominaba los tres espacios del cosmos maya. Entonces, en el vuelo, pues está dominando pues toda la parte celeste. Cuando descansa, descansa normalmente en las islas, como podemos ver en esa fotografía que tomé en Metzabok, en el lago Metzabok. Ahí descansan, están descansando en la parte terrenal, en la parte de la superficie, pero también algo muy importante es que esta ave hace inmersiones bajo el agua, digamos que bucea, pesca y nuevamente entonces sale de las aguas. Entonces, este movimiento de poderse meter a las aguas, que son las aguas del inframundo, y poder salir nuevamente, pues en términos simbólicos era el renacimiento del ser, ¿no? Entonces era un ave muy importante que era considerada como sagrada y que en Palenque pues aparece reiteradamente anunciada como un lugar de los orígenes, donde está recordando la gente de Palenque que probablemente llegaron de este lugar. Entonces, siguiendo en Metzabok, aquí les voy a mostrar el mapa eh, ya con tecnología LiDAR. Este mapa fue elaborado por Santiago Juárez, donde podemos ver el asentamiento denominado Nojkuj. Entonces, Nojkuj es un sitio arqueológico del periodo preclásico tardío. Es un sitio muy antiguo, de hecho tiene también una ocupación que podemos identificar desde el preclásico medio, ¿no? Entonces, todavía desde antes de Palenque estaba este tipo de asentamientos como Nojkuj, eh, y esto también nos ayuda a entender que hubo una dinámica social en el preclásico tardío con varios sitios importantes, dentro de ellos estaba Nojkuj, está también el sitio de El Lacandón, por ejemplo, en los alrededores también en las inmediaciones de Palenque, y que tuvieron una presencia importante en el preclásico tardío. Pero después varios de estos sitios fueron abandonados por completo. Y ahora les voy a comentar qué es lo que pasó después. Aquí tenemos otra imagen del sitio arqueológico de Nojkuj con tecnología LIDAR o LiDAR, y vemos que está alineado también a esta montaña de Mirador, que es la que ven aquí al fondo, donde están estas estructuras que aparecen aquí en color azul. Es un sitio realmente muy grande, tiene un grupo E. El grupo E también tenía funciones arqueoastronómicas, ¿no? Para la observación de los astros. Esta es una reconstrucción hipotética de cómo se veían las casas ayer en Nojkuj, elaborado también por Santiago Juárez. Y esta es una reconstrucción elaborada por Visual Skies,
que fue una empresa que participó también en el documental de National Geographic, donde contamos esta historia que les estoy presentando el día de hoy. Aparece ya en este capítulo de la serie Lost Cities o Ciudades Perdidas con Albert Lin, que lo pueden ver ya el día de hoy en el canal de National Geographic o Disney Plus. Aquí tenemos otra reconstrucción de cómo se veía la montaña El Mirador en aquel momento, con algunas terrazas que también podemos ver ahí. Y entonces lo interesante es que, aunque Metzaboc fue visitada por peregrinos hacia el preclásico tardío y también estuvo habitado algunas áreas alrededor del lago, estos sitios se abandonaron por completo más o menos hacia el año 250, 300 después de Cristo. Entonces se abandonan estos sitios, como se abandonan otros también cercanos a Palenque, y entonces nuestra propuesta es que la gente va a llegar a la región de Palenque y en Palenque va ahí a desarrollar un modo de vida y una cultura muy particular que va a ser la que va a tomar, digamos, un auge muy peculiar durante el periodo clásico, ¿no? Y sobre todo en el periodo clásico tardío. Pero esto, ¿por qué lo estamos diciendo? ¿Con base en qué información lo decimos? Pues bueno, hemos trabajado también con algunos colegas, biólogos, edafólogos, ecólogos, que nos han ayudado a entender la historia ambiental alrededor de los lagos. Entonces, a partir de los trabajos de estos colegas, se han extraído núcleos de sedimentos al interior de los lagos con el trabajo de Lisette Pérez. Y entonces estos núcleos de sedimento lo que se hace es que se estudian en el laboratorio a partir de identificación de análisis de polen y fechamiento por radiocarbono 14. Entonces, de esa manera se puede ver qué tipo de vegetación hubo en momentos antiguos dentro de la historia y podemos saber cuáles eran los momentos de mayor humedad o menor humedad, pero también podemos saber qué impacto humano hubo en estos lagos en aquellos momentos. Entonces, bueno, en esta diapositiva lo que podemos ver, sobre todo en esta gráfica que aparece aquí a la derecha, es que nos está indicando en estas líneas que pusimos en color rojo, aparecen, por ejemplo, momentos muy particulares. Si vemos donde dice 200 después de Cristo, aparece ahí una vegetación abierta. Desde el 200 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo, aparece una vegetación abierta según los estudios edafológicos. Lo que nos está indicando que hay un impacto cultural, es decir, hay un impacto agrícola, es decir, hay gente habitando en esta área de los lagos. Sin embargo, después del 200 después de Cristo, la vegetación se vuelve muy densa nuevamente. Entonces, esto quiere decir que no hay gente ocupando este lago. Entonces, esto fue muy interesante porque empezamos a correlacionar la información que nos decían los materiales arqueológicos con la información paleoambiental que nos daban los biólogos y los edafólogos en torno a lo que ahí estaba pasando en esta área. Entonces, a partir del estudio de estos núcleos obtenidos en estos lagos, sobre todo en el lago Metzaboc, en el lago Najá, donde se han hecho este tipo de estudios, pues mostraron, por ejemplo, un registro de polen de pino junto a una reducción del taxón de selva baja, lo que nos habla entonces de una fuerte sequía prolongada que se dio entre 1260 y 730 antes del presente. Entonces, esto quiere decir que este aumento de polen de pino y una tendencia decreciente de táxones de selva baja y hábitats secundarios se reflejan en el cese de actividades agrícolas. Esto, digamos, en términos de nuestra era, estamos hablando que entre el 800 después de Cristo y el año 1250 después de Cristo, pues entonces hubo un abandono reflejado, digamos, en este lago. Entonces, esto es consistente con nuestras investigaciones porque
Cuando se abandona el lago Metzaboc hacia el preclásico tardío, hacia finales del preclásico tardío, en el 300 después de Cristo aproximadamente, Metzaboc permanece abandonado durante mucho tiempo. Es posible que solo algunos peregrinos mayas llegaran al lago a hacer ciertas ofrendas, ciertos rituales, pero realmente todo el lago permanece abandonado hasta el año 1250 después de Cristo, que es el momento que llamamos el posclásico tardío. Entonces, la ocupación más fuerte en el lago Metzaboc se está dando justo en el preclásico tardío. Es el momento de mayor ocupación. Y bueno, toda esta información que les acabo de compartir el día de hoy, afortunadamente ya se tiene publicada. Hemos publicado un artículo muy reciente en un libro que salió en Francia, el cual ya pueden obtener. Toda esta información, digamos, ya está disponible. Apenas acaba de salir este libro, está muy fresca esta información y bueno, este es el artículo que hicimos en coautoría con Joel Palca y Lisette Pérez, donde hablamos un poco más para aquellos que tengan duda o que quieran profundizar un poco más en estos datos, pues pueden recurrir a esta literatura. Ahora sí vamos a adentrarnos al área ya de Metzaboc, literalmente vámonos a hacer un close-up, un zoom al lago. Este es el lago, es un sistema lagunar muy bonito, es un paisaje único en medio de la selva lacandona de Chiapas. Estamos ya en el municipio de Ocosingo. Y entonces este lago presenta varios riscos o varios acantilados con pinturas rupestres. De hecho, ese fue el motivo con el cual yo llegué a este lago, porque siempre me he dedicado mucho, entre otras cosas, al estudio del arte rupestre. Entonces el arte rupestre me llamó mucho la atención y fue lo que me atrajo como un imán para poder hacer ahí estos estudios que hoy les vamos a presentar. Entonces aquí lo que pueden ver son la presencia de 5 riscos con pinturas rupestres. Al norte está Metzaboc, en el centro del lago está Sibaná y Cujnabat, y al sureste del lago está Hotoncac y Tanyoc. Vamos a centrarnos solamente en el risco Metzaboc para fines de esta conferencia, porque es ahí donde realizamos las excavaciones arqueológicas. Este risco tiene presencia de arte rupestre. El arte rupestre es del periodo posclásico tardío, entre 1200 hasta 1550 aproximadamente después de Cristo, es cuando se utiliza este risco. Entonces, las pinturas rupestres que ahí colocaron los antiguos mayas nos habla de temas muy complejos, de temas muy diversos, que tienen que ver, por ejemplo, con deidades, que tienen que ver con la persona, que tienen que ver con rituales. Hoy les voy a hablar solamente de uno de ellos. Este es el risco Metzaboc, es una de las imágenes, digamos, más representativas ahí en este risco. Son pinturas rupestres hechas con hematita, eh, y de esa manera entonces obtenían tanto el color rojo como el color naranja. Entonces ahí lo que podemos ver es una pequeña terraza donde uno puede llegar, está a una altura considerable, más o menos como unos 15 metros de alto, uno escala y llegas a esta área con pinturas. Entonces aquí lo importante es que si se fijan acá hay una pequeña oquedad, un pequeño hueco que aprovecharon los antiguos mayas para ahí colocar esta pintura rupestre. Entonces, las pinturas están colocadas, digamos, de manera que ellos pudieran contar una historia y lo que encontramos aquí es un pequeño personaje pintado de rojo, probablemente es un niño y que está siendo presentado por 2 personajes en posición de reverencia, 2 adultos con máscaras, con barba, se nota en uno de ellos, y tocados. Y entonces este niño está presentándose ante una posible deidad que está en la parte superior, que hemos identificado como la deidad de la lluvia. De hecho, Metzaboc, el topónimo de Metzaboc, significa el dios de la lluvia. Es como si estuviéramos haciendo referencia al Tlaloc o al Chac. Entonces, el lago Metzaboc es la casa del dios de la lluvia. Entonces, aquí tenemos una escena donde al parecer este niño es presentado por 2 adultos ante la deidad de la lluvia. Y esto ha sido interpretado como bueno, lo hemos interpretado como un ritual de presentación del niño ante el dios de la lluvia para obtener su responsabilidad, es decir, para obtener su identidad de ser maya. Bueno,
al pie de este risco con pinturas, con arte rupestre, eh, decidí hacer dos pozos de excavación, dos pozos de sondeo de 2 metros por 2 metros. A estos pozos los pueden ver aquí en la fotografía. Aquí está, digamos, el croquis en planta de donde estarían ubicados estos dos pozos. Y me gustó mucho ubicar ahí los pozos porque vi el potencial que tenía al pie, digamos, del arte rupestre y muy cerca de un área donde hay una cueva y hay también restos óseos humanos, ¿no? Hay un osario a pocos metros de este lugar. Entonces me gustó mucho hacer la excavación aquí porque es una pequeña terraza y que la única manera de llegar es por medio de navegación, ¿no? Entonces solamente se llega en la lancha y ahí entonces puedes llegar y haces una pequeña visita, no es un espacio muy grande, pero me resultó muy interesante para poder hacer ahí las excavaciones. Entonces ahí finalmente estos pozos se ampliaron conforme fueron saliendo las evidencias arqueológicas y entonces lo que les vamos a mostrar es que salió muchísima información en dos pozos. O sea, yo realmente no me esperaba, ¿no? Que saliera tanta información en dos pequeños pozos, pero la información pues fue bien importante. Aquí tenemos otro dibujo, digamos, en planta, otro croquis, donde podemos ver nuevamente la ubicación de los dos pozos. Y aquí estamos como a la inversa, digamos. Podemos ver la ubicación de los dos pozos, la ubicación del arte rupestre aquí en la parte superior. Y si se fijan, el lago, que es esta línea que está aquí de color azul, pues está muy cerca, ¿no? Entonces, era una manera en la que llegaban los navegantes, posteriormente subían al área de excavación, bueno, al área que nosotros que excavamos en ese momento, pero de esa manera también los peregrinos antiguos se preparaban en esta zona y realizaban entonces las peticiones arriba, donde está el risco con pinturas, e incluso en la parte baja. Entonces, además de estos pozos, hubo dos árboles que están ahí señalados en color rojo, donde decidimos también recolectar algunos materiales arqueológicos, puesto que ya estaban expuestos y pues podían ser un motivo más para el saqueo, ¿no? Entonces decidimos aprovechar que ya se habían caído dos árboles, las raíces entonces levantaron muchos materiales y también levantamos estos materiales para hacer su estudio en el laboratorio. Pero realmente la información que les vamos a brindar el día de hoy es referente específicamente a los pozos, porque ahí sí tuvimos un control estratigráfico muy estricto. Y dentro de los pozos, los materiales que salieron, además de la cerámica, son la lítica. Entonces hubo lítica pulida y lítica tallada. Dentro de la lítica pulida, pues encontramos metates y manos de metates, las cuales llevamos al laboratorio de la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, con el equipo del doctor Guillermo Acosta Ochoa, quienes nos apoyaron para hacer el análisis de almidones con Jorge Esra. Y entonces los resultados fueron bien interesantes porque estas piedras de molienda que evidentemente no lavamos, ¿no? Ahorita, digamos, una de las cosas que se hacen en arqueología es, pues, aquellos materiales que los vamos a procesar en el laboratorio y les vamos a hacer estudios de arqueometría, no hay que manipularlos, no hay que lavarlos, hay que llevarlos así tal cual al laboratorio, porque ahí va a haber mucha información que podemos sacar de ellos. Entonces, de esta lítica pulida, al hacer el estudio de los almidones, pues se pudo identificar cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el procesamiento, en el caso de la imagen de la izquierda, esa mano de metate, pues estaba moliendo ahí maíz, camote, chile y tomate. En el del centro se encontró frijol y en otros se encontraron algunas raíces tuberosas. Entonces, lo que nos quiere decir es que en esta área, pues estaban preparando ciertos alimentos, ¿no? Probablemente estaban preparando alguna salsa o quizá también algunas tortillas, ¿no? O algunos atoles incluso también que estaban ahí consumiendo estas personas que hoy estamos entendiéndolas como peregrinos mayas. Aquí tienen una imagen de los pozos donde se realizaron estas excavaciones y además de la lítica pulida se encontró lítica tallada. Entonces se encontraron también navajillas de obsidiana, las cuales también fueron llevadas al laboratorio en la Ciudad de México
con la doctora Patricia Pérez de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces ella también nos apoyó y colaboró con nosotros para poder hacer el estudio de huellas de uso, el análisis de huellas de uso y la identificación de ciertos residuos. Entonces, bueno, dentro de los estudios a las navajillas de obsidiana que se encontraron en estos dos pozos, fue muy interesante ver cómo varias de ellas tenían huellas de corte de hueso, pero también tenían microresiduos de sangre y colágeno, pero no encontramos huesos de animales. Entonces aquí es interesante, ¿no? Porque probablemente se estén utilizando este tipo de artefactos para hacer probablemente algunos autosacrificios, ¿no? Y que de esa manera entonces podamos entonces estar ante un lugar con una fuerte carga ritual, una fuerte carga ceremonial. Además de estos estudios de huellas de uso, se realizaron los estudios de arqueometría para poder ver la procedencia de la materia prima. En este caso, también en estos mismos laboratorios, con estos colegas que nos apoyaron, se pudo también obtener estos resultados y dentro de los materiales de obsidiana que fueron analizados, pues los resultados arrojaron a que varios de ellos venían del Chayal, de la fuente de obsidiana de Chayal, y otros venían de San Martín Gilotepec en Guatemala. Entonces ya tenemos también esa información de cómo venían estos materiales de larga distancia, ¿no? Y que los estamos encontrando en este contexto discreto, como lo es esta terraza al pie del Risco Metzaboc. Algo importante que encontramos también fue un altar pues muy postclásico, ¿no? Es el que ven aquí en la fotografía. Aquí estamos, digamos, en la excavación del pozo, y cuando encontramos este altar, lo que decimos fue entonces ampliar la excavación para que saliera el altar completo. Entonces aquí tienen un dibujo de cómo apareció el altar. Es un altar muy sencillo, es un altar del periodo postclásico tardío, por el tipo de materiales que ahí aparecieron. Y lo importante entonces son, dentro de las capas, dentro de la estratigrafía que fuimos registrando, justo en el contacto de la capa 2 con la capa 3, encontramos una capa de ceniza donde se encontró muchos materiales arqueológicos ahí depositados. Y eso fue lo que nos llamó mucho la atención. Cabe recalcar que esta excavación se hizo por niveles métricos de 10 centímetros para llevar un mejor control estratigráfico y de esa manera entonces poder hacer el análisis multiclasificatorio de la cerámica que lo van a presentar a continuación y poder entonces entender más este contexto y sobre todo esa capa de ceniza que salió en los pozos de excavación, lo cual nos llamó mucho la atención. Aquí tienen otra imagen de cómo está esa capa de ceniza. Justo sobre la capa de ceniza estaría este altar postclásico que les acabo de enseñar. Y algo que también llama la atención es la presencia de cerámica, pero cerámica sobre todo de carácter ritual, sobre todo cajetes, que vamos a ver a continuación. Toda esta información también ya fue publicada en el año 2021 en la revista de estudios latinoamericanos, esta revista polaca, de la Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos. Entonces ya también la pueden encontrar en línea y ahí explicamos un poco más sobre la presencia de estos materiales y el estudio que realizamos entonces en coautoría con Silvina Vigliani, Guillermo Acosta, Patricia Pérez, Jorge Ezra, Diana Chaparro y Víctor Hugo García. Entonces, a continuación, yo le voy a dar la palabra a Ulises, ¿verdad? Quien va a presentar entonces ahora lo relativo a la cerámica, sobre todo los tipos de pastas. Posteriormente le daremos la palabra también a Kevin, quien va a presentar también las gráficas en torno a las formas, y nuevamente regresaremos para cerrar este argumento. Así que adelante, por favor, Ulises. Muchas gracias, doctor. Bueno, como se puede observar en la diapositiva, en cuanto al material recuperado en los pozos, destacan una notable presencia de pastas carbonatadas, dentro de las cuales se encuentran pasta carbonatada burda estriada, carbonatada burda, pasta corcho poroso, pasta anaranjado fino y gris fino, pasta arenosa transicional, pasta carbonatada con engobe, pasta carbonatada con núcleo duro,
carbonatada amarillenta y pasta con oro negro. Ahora, a continuación tendremos más gráficas y mi compañero Kevin les dará una información más profunda acerca de estos materiales encontrados en las excavaciones. Gracias, Ulises. Pues bien, como lo comentaba mi compañero Ulises, en cuanto a pastas, hemos encontrado la gran mayoría que tenemos son carbonatadas. Ahora bien, en cuanto a formas cerámicas, podemos ver en las gráficas que tenemos una mayor presencia en cajetes. ¿Y qué nos quiere decir esto? Pues bien, esto está reforzando aún más nuestra teoría sobre la existencia de prácticas de peregrinaciones en el sitio. Pues como bien sabemos, los cajetes están estrechamente asociados a conceptos ceremoniales y rituales, y la predominancia de los cajetes resulta significativa. Como podemos ver en comparación con otras formas, la mayor cantidad que tenemos es de cajete. Entonces, si me podría hacer favor de cambiar la diapositiva, doctor. Gracias. Ahora bien, en cuanto al preclásico tardío, vamos a encontrar una menor cantidad de materiales encontrados en comparación con el posclásico tardío. Si me hace favor de cambiar la gráfica, doctor. Como podemos ver aquí en el posclásico tardío, vemos una diferencia significativa en comparación a la anterior gráfica. Ahora bien, ¿esto qué nos quiere dar a entender? Pues como podemos ver, ya durante el posclásico tardío, ya encontramos una gran variedad de formas. Ya no solo nos estamos limitando a cajetes, lo que tenemos que son de uso ritual y ceremonial. Ahora también vamos a encontrar materiales de uso doméstico. Como lo podemos ver en las gráficas, ya vamos a tener presencia de lo que son ollas, platos, comales y vasos. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que básicamente los mayas de Metzabo ya no solo se limitan únicamente a realizar ofrendas en este espacio, sino también ya hay un consumo de alimentos. De igual manera, esto lo podemos comparar con las peregrinaciones actuales, porque las personas ya suelen realizar ese proceso, ya no solo llevan a manera de ofrenda para expresar su gratitud para las imágenes, sino también ya suelen llevar materiales que sirven para poderse alimentar durante estas peregrinaciones religiosas. Si me hiciera favor de regresar la gráfica. Ahora bien, si podemos ver en la gráfica de líneas, tenemos una mayor cantidad de materiales encontrados en el nivel 5. Como ya lo había mencionado el doctor Lozada anteriormente, que para que nos hagamos una idea, cada nivel está a 10 centímetros. Entonces, si vemos la gráfica, veremos una mayor cantidad en el nivel 5 en comparación con el nivel 10, que ya estamos hablando que su profundidad es de 1 metro. Y si nos damos cuenta en la gráfica, veremos que absolutamente cada material de lo que es del nivel 7 al nivel 10, ya encontraremos una menor presencia de materiales. Y de igual manera resulta interesante porque en el preclásico tardío no vemos ninguna presencia de material de uso doméstico, porque solo estamos encontrando cajetes. Entonces, lo que sugiere que acá en el preclásico tardío aún todavía no se hacía esta combinación entre lo que es lo ritual ceremonial y lo doméstico. Entonces, si vemos que, pues, en la siguiente gráfica, por favor, doctor. Gracias. Entonces vemos que de igual manera en los niveles más profundos estaríamos hablando de lo que son las fechas más antiguas. Entre más profundo vaya nuestro pozo, más material cerámico antiguo vamos a encontrar, y lo que resulta sorprendente es que básicamente todos los pozos que hemos excavado, los más bajos, veremos de que solo se limitan a lo que son de uso de material de ritual, y esto lo estamos viendo en lo que son el preclásico tardío. Entonces, dicho todo esto, ¿qué nos quiere decir esto? Pues básicamente esto refuerza que la idea con el tiempo, las actividades rituales en el sitio se complementaron con prácticas cotidianas, y esto pues lo podemos ver reflejado con los materiales cerámicos que hemos encontrado durante las excavaciones. Ahora, para más información, mi compañero Ulises les mostrará algunas formas que hemos encontrado. En esta diapositiva podemos ver algunos dibujos de bordes, cuellos, de cajetes que fueron la forma predominante durante el preclásico tardío y el posclásico tardío.
En la siguiente diapositiva podremos ver que, y de igual manera, hay algunos dibujos de cuellos y bordes de ollas que fueron la segunda forma predominante, sobre todo en el posclásico tardío. Finalmente, en la tercera diapositiva, aunque menos común, fue el registro de platos, comales y vasos hacia el posclásico tardío. Esto nos da a entender que efectivamente estos espacios se prestaban a la ritualidad y a que tanto cajetes como platos son entendidos como objetos que sirven como depositarios de ofrendas, como alimentos e incensarios o quemadores de copal, entre otros objetos u ajuares ceremoniales. A continuación, de igual manera, el doctor Lozada les dará una mayor profundidad y detalle en este ámbito. Perfecto. Muchas gracias, Ulises y Kevin, por su participación, por profundizar un poco más en la cerámica y ahora se entiende mejor cómo se da esta transición, ¿no? Entre el preclásico tardío con una ocupación, digamos, más ceremonial de la terraza, se abandona el sitio y hacia el posclásico tardío siguen los peregrinos llegando, pero también ahora están consumiendo ciertos alimentos, ¿no? Como podemos ver con la arqueometría. Bueno, cercano a estos dos pozos, pues se localiza también un abrigo rocoso con presencia de huesos humanos. Este es un osario denominado el abrigo rocoso de Metzaboc, y la temporalidad pues es también del posclásico tardío, de 1250 al 1550 después de Cristo. Entonces esto también nos está indicando que este lugar pues era visitado reiteradas veces, ¿no? Por la cultura maya, en este caso por la cultura popular maya, y los estudios entonces que hemos hecho no solo se han centrado en el arte rupestre, sino también en las excavaciones arqueológicas, pero también en las prospecciones subacuáticas. Entonces, como pueden ver, es un lugar, es un sitio que hemos abordado desde distintos aspectos para ir entendiendo cada vez mejor la función que pudo tener en tiempos antiguos. Pues aquí tienen algunas imágenes de los estudios en materia de arqueología subacuática que hemos hecho en el lago. Estos estudios básicamente son prospecciones donde hemos realizado inmersiones a través de buceo científico para localizar los materiales arqueológicos que ahí pudieron haber tirado intencionalmente los antiguos mayas, pero otras veces pudieron haberse caído estos materiales de las embarcaciones. Pero como les había comentado, pues la única manera de llegar a estos riscos es a través de la navegación. Entonces el agua del lago se convierte en un espacio liminal también, un espacio de transformación, ¿no? Donde el peregrino al hacer su peregrinación, pues también se transforma de tal manera que cuando él termina la peregrinación, regresa a casa, pero como una persona transformada. Entonces aquí están los materiales que encontramos bajo el agua, en este mismo risco Metzaboc, al pie del risco, y también es cerámica ritual, ¿no? Se localizaron cajetes trípodes, algunos huesos humanos también, que eso fue muy importante. Aquí tienen la imagen en este mapa de los sitios subacuáticos que hemos registrado hasta el momento. Y también la presencia de estos huesos humanos que localizamos en varias partes del lago. Entonces se localizó una tibia, un húmero y un cráneo, y que al parecer, según el estudio del antropólogo físico Javier Montes de Paz, pues parece corresponder a una misma persona y es una mujer, y uno de estos huesos tiene huellas de corte. Entonces parece ser que fue desmembrada, ¿no? Probablemente de manera ritual, y fue arrojada sus huesos, sus restos, digamos, en diferentes partes del lago. Aquí tienen un poco la ubicación de los sitios alrededor del lago que hemos registrado hasta el momento para que se den cuenta de la riqueza arqueológica de esta región y una muestra de la cerámica completa que localizamos y localizaron también nuestros colaboradores de la comunidad maya lacandona. Cuando hubo una gran sequía en el 2019, se quedó pues todo el lago totalmente seco, la parte del lago Metzaboc, y entonces los lacandones encontraron estas formas cerámicas completas. Entonces para nosotros fue una información bien importante porque ya podemos entonces ahora sí reconstruir las formas de una manera muy apegada a la realidad de tal cual se veían, ¿no? Porque en las excavaciones pues solo estamos encontrando los tepalcates o los fragmentos cerámicos.
Con esta diapositiva estamos cerrando. Este es lo que probablemente sería el topónimo o el nombre del lugar de Metzaboc, ¿no? Que como pueden ver también es una montaña partida que sigue todo este mismo planteamiento que les acabamos de presentar. De manera de conclusiones, pues podemos decir que los habitantes de Nojcuj del preclásico tardío, pues abandonaron el sitio, así como otros de la región, como el caso del Lacandón, y migraron hacia la región de Palenque para construir ahí una ciudad multicultural. Esto también puede ser reflejado en el patrón funerario, ¿no? Que ya estudios sobre la funeraria de Palenque también están saliendo recientemente por parte del doctor Luis Núñez o la doctora Alice Lacoste, quienes están trabajando este tema. Bueno, Matwil, entonces, al que refieren en las inscripciones de Palenque, pues es un topónimo que refiere a un lugar de origen, a un lugar de nacimiento de las deidades. Entonces, este glifo emblema está asociado al ancestro real más antiguo dentro de la historia mitológica de Palenque, que de hecho es el progenitor de la tríada de Palenque. De tal manera que los habitantes de este sitio siguieron recordando el lugar de los orígenes, cuyo mejor candidato es el lago Metzaboc. Después del colapso maya, ya Palenque queda deshabitado, como muchas otras ciudades que ya conocemos, como Bonampak, como Yaxchilán, y con ello, entonces la gente volvió al lugar de los orígenes en busca del agua. Entonces el lago Metzaboc se convirtió como un refugio de lo sagrado, ¿no? Como un geosímbolo de alto valor para las comunidades mayas y para los peregrinos quienes volvieron al lugar de los orígenes. Y pues el Risco Metzaboc entonces fue visitado desde el preclásico tardío como un lugar de peregrinación por la presencia de cajetes, que ya les presentamos, por lo que fue un lugar ceremonial, pero con un uso moderado, porque tampoco encontramos una gran cantidad de materiales, ¿no? Entonces, ya durante el posclásico tardío, la misma terraza de este risco fue ampliamente visitada por los peregrinos mayas, dado que encontramos una gran cantidad de cajetes, pero también una gran cantidad de cerámica doméstica, como ollas y en menor medida platos, vasos y comales, por lo que también fue utilizado para hacer comidas rituales, lo que queda corroborado con los análisis arqueométricos que le hicimos a la lítica pulida y la lítica tallada. Finalmente, la cerámica doméstica y la cerámica ritual conviven en los lugares de peregrinación donde se llevaron a cabo comidas rituales para los humanos y para los no humanos, porque también a través de los cajetes y a través del quemar copal, pues estaba alimentando a las deidades. Pues no queremos nada más finalizar agradeciendo pues a todos los que nos han apoyado a lo largo de estos años, al doctor Joel Palca, al doctor Santiago Juárez, a la doctora Lisette Pérez, a Guillermo Acosta Ochoa, a Patricia Pérez y a todas las instituciones, ¿no? que han estado detrás de nosotros, la Dirección de Estudios Arqueológicos de Lina, la Subdirección de Arqueología Subacuática de Lina, la Facultad de Humanidades del UNICACH, la Licenciatura de Arqueología del UNICACH, el Centro INA Chiapas, las productoras como National Geographic, a la comunidad lacandona de Metzaboc y por supuesto a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por la invitación, a la doctora Adriana Macías y también por supuesto al doctor Gilberto Pérez Roldán. Pues muchas gracias por su atención y pues le doy la palabra al doctor Gilberto por si hubiese alguna pregunta o comentario, con mucho gusto la podemos abordar. Pues primero agradecer por esta presentación coordinada por el doctor Josué. Muy, muy interesante lo que nos acaban de mencionar. Y aprovechando por redes sociales, se les invita a que dejen algún comentario o alguna pregunta a la cual les podemos dar voz por este espacio y las personas que también se han conectado, por ahí veo a Yael, otros colegas que por aquí veo ya conectadas dentro de la sala. Si gustan poder abrir el micrófono, si no dejar alguna pregunta aquí en el chat y se las podemos ir leyendo. Déjenme ver por redes sociales si tenemos alguna pregunta ya de manera que le hayan dejado a lo largo de la conferencia. Hasta ahorita no tenemos registrado alguna, pero se les invita a las personas que nos están siguiendo por redes sociales. Yo aquí tengo una
pues un comentario y a la vez una pregunta. Voy a aprovechar que tengo el micrófono y lo que se me hace interesante es que ustedes en esta región encuentran lo que vimos al final, sobre este personaje, córjame si es así, este personaje llamado Matt Will. Platícanos un poquito más sobre eh, este personaje desde un punto de vista simbólico, de una construcción del cual ustedes están observando, y esta relación, digamos, con Palenque, que ha sido uno de los sitios muy interesantes, ¿no? Por su ubicación, por su ocupación, y que también va a permitir este contacto con la región, con en el caso del postclásico, perdón, del formativo, ¿no? Con la región, digamos, lo que conocemos como el área olmeca, ¿no? Este es como un corredor muy interesante con su región que nos acaban de mencionar, pero con el área olmeca. Entonces, ¿qué nos podrían hablar sobre este eh, personaje mítico y si en algún momento creen ustedes que encarnó? Ya ven que los dioses o los seres del inframundo luego encarnan. Pues Perfecto. adelante. Sí, muchas gracias por tu pregunta, Gilberto. Y bueno, el caso de Matwil, Matwil se había referido, o Matahuila, o Matahuil, así se encuentra en las inscripciones, se había referido solamente como un lugar mítico, ¿no? Así como existen fechas míticas, ¿no? Entre los mayas, ¿no? Como fechas calendáricas que son muy antiguas, ¿no? También se hablaba como de esta existencia de Matwil, pero más bien dentro de la mitología maya. Y así lo han referido varios epigrafistas. Sin embargo, digamos, ya a partir de los estudios que realizamos con el doctor Joel Palca, pues estamos, digamos, con esta propuesta de que, dado que Matt viene de cormorán y pudimos hacer como toda esta investigación de la relación entre los cormoranes, los lagos, la región, la montaña partida, la montaña hueca, pudimos proponer entonces que una de las posibilidades, digamos, hasta ahorita como que el mejor candidato para hacer Madwil sería, digamos, el área de los lagos de la selva lacandona, específicamente el área de Metzaboc. Entonces, como bien lo mencionaste, sí es un personaje tal cual, porque los lugares también son personas, ¿no? Entonces, tienen y tuvieron, digamos, esa connotación de personeidad, ¿no? Como nosotros también utilizamos el término de personhood, ¿no? Ese estado o noción de ser persona. Entonces, sí, Matwil era como tal una personificación, ¿no? Que era un lugar ancestral, lugar de los orígenes, pero también era el que dio nacimiento, pues nada más y nada menos que a la tríada de Palenque, que son los dioses, los tres dioses más importantes de todo Palenque. Entonces sí que es algo como un lugar muy fuerte, un lugar de origen muy interesante y que pues todo indica que puede estar, digamos, en esta área de los lagos. Ahora, la siguiente pregunta que comentabas, es importante entonces ampliar más la investigación en los sitios preclásicos que tenemos en la región, que no son muchos, ¿no? En gran medida no se han hecho muchas investigaciones de los sitios preclásicos o formativos en la selva, porque la mayoría de los trabajos se han centrado en el periodo clásico, ¿no? Que es el periodo, digamos, más monumental, ¿no? Y es como que pues lo que más atrae al turismo y los proyectos que tienen más presupuesto. Entonces, cuando entran a algún proyecto enfocados en el preclásico, pues para mí es como un gran acierto, ¿no? Para mí es como una buena inversión porque necesitamos entender más el preclásico en la selva y entender bien la dinámica social, ¿no? De realmente, por ejemplo, a qué origen étnico le podemos atribuir la gente de Nojjuk, eso también es interesante, ¿no? Porque están habitándolo desde el preclásico medio, pero con seguridad preclásico tardío. Sin embargo, no hay tantos elementos olmecas, ¿no? Como los conocemos el día de hoy,
¿no? Pero entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Será que son grupos mayas tempranos, ¿no? Que están como emergiendo desde esta nueva esfera en ese mismo momento, o si tienen también cierta influencia, digamos, con los grupos olmecas. Entonces pienso que ahí futuras investigaciones van a dar mayor luz al respecto, y el doctor Santiago Juárez de la Universidad de Colgate es el que está ahorita ahí metidísimo en Nojku, y es el que está súper interesado en el preclásico de la selva lacandona. Entonces creo que va a ser interesante seguir sus estudios al respecto. Y algo que estamos viendo ahora que nos muestran toda esta información es en el sentido de la interdisciplinariedad o multidisciplinariedad. Va a depender o así a quién le pregunte, ¿no? Y vemos que el proyecto o los proyectos que están en esta región tienen esta visión. Entonces, mi pregunta va en el sentido de estas orientaciones interdisciplinarias, ¿en qué benefician a nuestros estudiantes? Que, por ejemplo, todos aquí, la mayoría son de octavo semestre, bueno, hay algunos más jóvenes que otros, pero son de octavo semestre. Entonces, ¿cómo les beneficia que los estudiantes estén en proyectos con estas características que en este caso, bueno, Josué nos ha presentado y que encabeza también dentro de esta visión interdisciplinaria? Perfecto, pues no sé si, por ejemplo, Kevin o alguno de los chicos que quiera participar, adelante. Sí, muchas gracias, doctor. Pues bueno, muchas gracias por la pregunta y sí, yo creo que para nosotros los estudiantes es de suma importancia incluirse en estos proyectos, más que nada uno para tal vez conocer otros sitios y tal vez conocer en cómo estaba organizada una unidad habitacional, por decirlo así, como por ejemplo no es lo mismo la organización que tienen los mayas de Metzaboc, que los mayas de Palenque, o inclusive si hablamos de grandes rasgos, inclusive entre culturas, por ejemplo, entre los mayas, los olmecas, los mexicas, bueno, etcétera, hasta para hablar un rato. Entonces, yo creo que como alumnos es de suma importancia integrarse en estos proyectos, más que nada para salir de nuestra zona de confort y de ¿Mm? igual manera adentrarnos ya a un mundo nuevo en el cual vemos de que pues siempre tenemos algo nuevo que aprender. Entonces yo creo que la oportunidad de colaborar en este proyecto de Mechabo en conjunto con el doctor Lozada y el doctor Joel Palca, creo que nos abre una nueva visión de cómo estas sociedades prehispánicas estaban organizadas y de igual manera conocer un poco su cosmovisión. Entonces yo creo que como alumnos, creo que saber un poco de estas culturas y de igual manera para hacer una relación, creo que es muy buena y creo que más que nada nos fortalece como investigadores para algunos futuros proyectos, vaya. Si me Claro. permiten Y agregar algo, adelante, por favor, Ulises, sí. disculpe, doctor. También nos abre esta puerta hacia el mundo laboral y más que laboral también esta experiencia de lo que realmente puede significar para otro estudiante de arqueología, lo que es ser arqueólogo o lo que es hacer arqueología, ¿no? Porque no es lo mismo, si bien nos pueden dar un acercamiento de manera académica a nuestros profesores, por medio de las lecturas que nos han dejado, o incluso por sus propias experiencias, eh, la experiencia propia en campo, yo creo que nos abre también esta visión de lo que realmente es la labor de la arqueología, ¿no? Entonces, esa sería el- la principal motivación o el principal aspecto de en qué nos puede ayudar a nosotros como estudiantes y futuros arqueólogos este tipo de experiencias semilaborales y pues también pues es un placer básicamente participar en este tipo de oportunidades que, bueno, si los estudiantes de semestres anteriores nos ven, pues si pueden también, yo los invito a que aprovechen ese tipo de oportunidades porque
sí les abre un panorama más amplio de lo que es ser arqueólogo y lo que es hacer arqueología. Perfecto, sí. Y pues nada más, como abonando un poquito en esta respuesta a la multidisciplina, comentar que muchas veces no necesitamos como grandes sitios arqueológicos, ¿no? Para hacer una investigación profesional y a profundidad, ¿no? Entonces, a veces con un contexto pequeño, pero con una buena pregunta de investigación y sobre todo teniendo en cuenta la importancia de la colaboración, podemos hacer muchísimo, ¿no? Entonces, pues esto que presentamos solamente fueron 2 pozos de excavación, pero bien situados y donde le sacamos tanto jugo que pues pudimos conocer ya la vida cotidiana, ¿no? De estos peregrinos que visitaron este lugar. Entonces, eso es como también, pues una invitación también, ¿no? Que aunque no estemos participando en grandes zonas arqueológicas, podemos también hacer proyectos de calidad en sitios más pequeños. Muchas gracias por la respuesta y qué bueno, miren, es que como verán los que nos siguen por redes sociales, la gente que está en la coautoría en esta presentación son muy jóvenes y eso hace que el integrar jóvenes y el integrar también instituciones dentro de un proyecto, pues tengan este enorme aporte. Si ustedes se fueron dando cuenta cómo hay un cúmulo de información y cómo estas inferencias y resultados nos han presentado, pues creo que es parte de esta idea de la inter o multidisciplinariedad, que es uno de estos proyectos que tiene y seguirá desarrollando una investigación con estas características. Vamos a regresar un poco aquí a las redes sociales y por aquí Guillermo Aguilar Martínez nos pregunta qué inferencias, yo creo que se quedó ahí nada más la pregunta, pero qué inferencias, la voy a completar un poco por el tipo de contexto, qué inferencias nos dan la cerámica, tanto doméstica como ritual presentada, ¿no? Porque aquí... Ahorita ya le escribí aquí al compañero porque se quedó ahí como a la mitad. Entonces, ¿qué inferencias nos da la cerámica que nos presenta? Sí, pues fíjate que en el caso de la cerámica de Metzaboc, como no tenemos engobes, Ujú. realmente no podemos hacer como una clasificación bajo el sistema tipo variedad, ¿no? Entonces, en este caso nosotros recurrimos al análisis multiclasificatorio, donde lo clasificamos a partir de las pastas y lo clasificamos a partir de las formas. Entonces, esto nos dio mucha información como para poder ir como delimitando el uso que tuvo determinada forma en tiempos antiguos, aunque sí, a veces no es tan marcada, digamos, un uso tan particular, ¿no? Porque un cajete, o sea, también te puede servir tanto para quemar copal con fines rituales, pero también en ese mismo cajete le puedes poner algún alimento, algún tamalito, ¿no? O puedes ponerle alguna comida caldosa también y puedes consumir alimentos, ¿no? Entonces, no siempre es tan fácil, ¿no? Atribuirle, digamos, una función directa a partir de la forma. Pero si lo unimos con otras variables contextuales, ya podemos entonces ahora sí delimitar mejor la función de esa cerámica, ¿no? Entonces, si le estamos encontrando los cajetes, pero hay una capa de ceniza muy grande, ¿no? Y hay navajillas de obsidiana con restos de sangre y de grasa, entonces ya nos está hablando pues sí de un contexto como muy particular, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente lo que hemos tratado de hacer, como ir haciendo esa clasificación, pero sobre todo también retomando la parte del contexto. Por eso es muy importante la estratigrafía, ¿no? Que también tengamos bien amarrada nuestra estratigrafía para poder ir haciendo estas correlaciones. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la cerámica que obtuvimos en superficie, digamos, de los árboles que habían caído, de las raíces, pues bueno, sí podemos hacer una clasificación, pero no podemos llegar a profundizar más como lo estamos haciendo a nivel de los pozos. Muy bien, gracias. Y si seguimos por redes sociales, dejen las preguntas. Y por aquí también nos llegó una pregunta de Dara Abigail y nos pregunta, en la diapositiva donde se muestran las imágenes de restos humanos,
qué estudios de antropología física le han hecho y a qué conclusiones han llegado en el sentido de se puede establecer algún grupo étnico en cuestión. Esa es la pregunta. Y bueno, el caso de los restos óseos humanos, solamente hemos encontrado, digamos, en contexto subacuático. Entonces encontramos nada más hasta el momento tres restos óseos humanos. Ya fueron estudiados por el antropólogo físico Javier Montes de Paz, y pues él a través de un informe, pues nos compartió que tanto la tibia como el húmero y el cráneo probablemente pertenecían a una misma persona, ¿no? Entonces, pero lo encontramos en diferentes áreas del lago, ¿no? Lo cual es interesante, ¿no? Porque eso nos permite, pues, interpretar que fue de alguna manera, pues, arrojada, ¿no? En diferentes áreas. Ahora, los huesos que están en superficie, esos no los tocamos porque los actuales mayas lacandones los consideran espacios sagrados, y ellos entonces tienen una serie de normatividades locales donde nosotros hemos respetado también. Entonces nosotros no tocamos los huesos que están en superficie. Lo único que hacemos es, si nos permiten hacer fotogrametría, entonces hacemos un registro fotográfico 3D, y a través de ese estudio ya podemos también identificar ahí eh, determinar sexo, determinar edad cuando es posible, ¿no? Pero no podemos profundizar mucho porque no podemos levantar los huesos ni tocarlos, ¿no? No podemos manipularlos. De hecho, los huesos ni siquiera son considerados como humanos por parte de los lacandones. Los lacandones dicen que son los huesos de los dioses. Y por lo tanto, entonces nosotros respetamos sus normas y pues realmente no los tocamos. El único estudio a nivel bioantropológico que existe en Metzaboc lo llevó a cabo la doctora Vera Tiesler y Andrea Cucina, y bueno, derivado de ello sacaron un artículo, pero de igual forma lo hicieron todo in situ, lo hicieron todo in situ, no se levantó, no se movió ningún hueso, pues precisamente respetando esta tradición oral lacandona, ¿no? Y este pensamiento de los actuales mayas lacandones. Estos huesos, también más para contextualizarlo, corresponden tanto al posclásico tardío como al periodo histórico. Entonces también son huesos que al parecer fueron llevados por peregrinos, porque como son osarios, ¿no? Son huesos de distintas personas. Entonces algunos de ellos en algunas entrevistas que hemos realizado, sobre todo los más ancianos, comentaban que las personas también se peregrinaban y se llevaban algún hueso de algún pariente. Entonces es interesante porque nos permite como reconstruir cómo en tiempos prehispánicos quizás se pudo haber dado algo similar, ¿no? Donde el peregrino no tenía que llevar a toda la persona ni a todos los huesos de la persona, sino con un solo hueso podía llevar también a la persona consigo, ¿no? En estos lugares, pues, finalmente ceremoniales, ¿no? Entonces, es todo un estudio por ahí que va a ir dando nuevos pasos al respecto. Pues muchas gracias. Y por aquí por redes sociales se les invita al público que nos acompaña a dejar sus preguntas. Tenemos pues manitas alzadas, corazones, y también aquí en la sala pues tenemos ahí felicitaciones de parte de María Eugenia, Yael y Raúl. Y bueno, felicitan a este equipo. Igual, si las personas que están aquí en esta sala quieren hacer una pregunta de manera directa, adelante, se pueden ustedes abrir el micrófono sin ningún problema y, y abonar a la pregunta que ustedes quieran o al comentario que ustedes quieran hacer. Este, eh, si yo tengo ahorita aquí ahora sí como dicen, vengo preparado con mis preguntas y una de las preguntas es que cómo desde la arqueología, bueno, ustedes escucharon el currículum que trae el doctor Josué, él es aparte de arqueólogo, también hace, bueno, es arqueólogo pero hace sus trabajos de campo, pero hace y ejerce lo que sería la parte teórica. Entonces, ¿cómo Josué, desde
la teoría la aplicas en tus investigaciones de campo? Mira, una de las cosas que preguntan en las aulas los estudiantes es, bueno, lo que usted maneja, ¿cómo lo aplicas y cómo esto lo tratas de resolver? El doctor maneja lo que le llaman la teoría ahorita, mejor él que nos diga la teoría, su marco teórico que se le, para no meter ahora sí las patas, ¿no? En donde a veces uno no lo maneja bien. Y entonces, ¿cómo haces esto, Josué? Cuéntanos un poquito, ya que también eres docente y también, pues, lo hace y practica el campo. Y pues muy buena pregunta y creo que sirve mucho también para todos como nuestros colegas y para los estudiantes también muchísimo, ¿no? Creo que sí, eso sirve mucho, porque de repente, pues sí, vamos al campo, hacemos nuestras investigaciones y pues si no tenemos claro nuestro planteamiento teórico y metodológico, podemos pasar por alto mucha información e incluso en campo no estaríamos registrando lo que realmente nos pudiera dar esos datos para poderlos analizar bajo nuestra perspectiva teórica. Entonces, pues yo, así como muchos, pasé por muchas posiciones teóricas, ¿no? Desde la universidad hasta el día de hoy. Y pues algunas posiciones me sirvieron en un momento, algunas me sirvieron más que otras, pero el día de hoy, en esa maduración, yo lo veo a nivel teórico, pues ya ahora me enfrento al campo, pero con herramientas que derivan de lo que bien comentabas, que es esta arqueología postprocesual, o sea, nace de la arqueología postprocesual, pero que incluso ya da un salto más amplio, porque ahora ya se está integrando el giro ontológico. Entonces, el giro ontológico, pues es utilizar, por ejemplo, algunos posicionamientos como el animismo o como el perspectivismo, ¿verdad? Que donde ya esa cultura material eh, se puede ver, digamos, como con agencia, que tiene la capacidad de actuar, que tiene la capacidad de afectar a las personas, ¿no? Pero que está en una serie de relaciones sociales, ¿no? Entonces, ya el risco no solamente es una pared con pintura, sino ya es una persona, es una deidad, ¿no? A la cual se le visita, a la cual se le prende copal, ¿no? Y a través del humo del copal se activa entonces la comunicación entre los peregrinos y las deidades. Entonces, eso es como el posicionamiento que yo estoy planteando para mis estudios actuales y que me ha dado realmente una riqueza de interpretación muy profunda. Esto igual lo retomo mucho siempre con la información etnográfica. Entonces, algo que recomiendo mucho también es que, aunque tengamos nuestros posicionamientos teóricos, tenemos que retomar también lo que dice la gente, ¿no? Creo que es bien importante porque ellos son los que habitan ahí, ¿no? En el día a día. Y a través de su perspectiva, a través de las categorías locales que ellos manejan, también es una forma en la que ellos entienden el mundo. Entonces, es un ejercicio muy sano, digamos, llegar a campo y también preguntarle a la gente lo que piensa de esa materialidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué piensan acerca de esa pintura rupestre, acerca de esa cueva, acerca de los huesos? Y vamos a ver que su interpretación va a ser todavía mucho más profunda de la que yo voy a hacer en un marco mesoamericanista, ¿no? Entonces, digamos aquí la propuesta es como que romper esos marcos, a veces es sano, ¿no? Salirse un poquito desde diferentes perspectivas y vamos entonces a tratar de entender mejor un lugar, ¿no? Entonces aquí pues fue el ejemplo que quisimos hacer. Entonces vamos a entenderlo desde la arqueometría a nivel microscópico, ¿no? Desde la clasificación del material y vamos a verlo desde debajo del agua, ¿no? O sea, desde diferentes ópticas y podemos ya construir un mejor argumento. Esa es como la sugerencia. No, pues muy bien explicado toda esta parte de cómo conectar desde el aula la teoría y cómo salir a campo y con esta
posición teórica que muy bien Josué, por eso eres profesor, nos explica, nos da una muy excelente explicación y nos hace pensar en la importancia en nuestras licenciaturas, en nuestra formación como arqueólogos sobre la teoría que a algunos estudiantes les cuesta caer el 20, ¿no? Porque al final de cuentas, a lo largo ya de que empiezan a ejercer de una manera práctica la arqueología, se han dado cuenta de la importancia de haber o puesto atención en sus clases de metodología o teoría arqueológica, antropológica o histórica, y entonces es ahí cuando se empiezan a dar cuenta de digamos, este conocimiento necesario, ¿no? Porque es un conocimiento necesario dentro de nuestras formaciones. Miren, seguimos aquí en redes sociales. Siguen llegando manitas alzadas, corazoncitos, por ahí, en lo que le llaman emojis. Y por aquí nadie se ha animado en en nuestro espacio, nuestra sesión, en abrir el micrófono. No he visto hasta ahorita alguna pregunta. Si no, podemos pasar a los comentarios finales, ya sea Josué o el grupo de estudiantes que lo acompañan, quieren dejar algún comentario con respecto a a lo que presentaron o un comentario de manera general para todos y todas las que nos están viendo. Recuerden que este programa no solamente llega a las diferentes licenciaturas de arqueología que hay en México, sino a un público general, que conocedor o que quiere, o está interesado en nuestra arqueología que se desarrolla en México. Y también este espacio también ha recibido arqueología de otras latitudes. Entonces, pues abro micrófonos para si quieren ir cerrando el día de hoy. Claro que sí, pues adelante si quiere alguno de ustedes, chicos, hablar y ya si quieren también hago un comentario final. Sí, bueno, primero que nada, agradecer a la Universidad de San Luis Potosí por brindarnos este espacio para que de igual manera, pues igual maestros, estudiantes también conozcan otras áreas, conozcan otros tipos de información para que así pues se vayan complementando. Y algo que decía el doctor Guillermo, de que pues sí, nos vemos jóvenes, y también invitarlos a los alumnos que pues se unan a proyectos, porque muchas veces pasa de que tienes un gran proyecto, pero si no tienes ganas, no tienes ambición, no haces absolutamente nada. Entonces, de igual manera, a motivarlos a que le echen ganas en todo tipo de ámbitos, y de igual manera para que cuando ustedes estén en un proyecto salgan cosas muy buenas, porque como bien lo decía el doctor Lozada, con dos pozos pudimos obtener una información muy detallada y muy amplia. Entonces, yo creo que hago hincapié en esto, que cuando tenemos las ganas, creo que podemos hacer cosas completamente maravillosas, porque si no tenemos las ganas, aunque tengamos todo el recurso del mundo, nunca vamos a poder hacer algo. Entonces, de igual manera, invitarlos, y de igual manera agradecer al doctor Lozada, igual al doctor Joel Parca, por también brindarnos la oportunidad de trabajar en este proyecto y también de hacer los análisis a los materiales que estamos encontrando. Entonces, creo que también es muy importante que pues, los doctores se lleven su reconocimiento por de igual manera creer en nosotros y apoyarnos en todo ámbito. Entonces, de igual manera agradecer de nuevo a la Universidad de San Luis Potosí por este espacio que nos brindó. Perfecto, muchas gracias por tus palabras, Kevin. Pues igual, yo creo que a manera de cierre, pues comentar que es bien importante el trabajo entre los profesores y los estudiantes, ¿no? Entonces, eh, es una muy buena oportunidad, ¿no? De que los estudiantes también se puedan ir sumando a los proyectos, tanto de la propia universidad, porque la UNICACH tiene sus propios proyectos de investigación también muy buenos, de muy alta calidad, y también proyectos de fuera, ¿no? En este caso, como proyectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, creo que eso es lo mejor que se puede ir haciendo, buscar esta colaboración
Y en tiempos difíciles donde pues quizá los presupuestos no son los mejores, pues con mejor razón, ¿no? Tenemos que buscar la colaboración siempre, hay que creer en ella y producto de la colaboración pues se hacen cosas muy bonitas, cosas muy interesantes, porque a veces solos pues no podemos hacer todo, no nos da tiempo, ¿no? Entonces es algo que tenemos que ir abriendo cada vez más, ¿no? Que tenemos que creer mucho en esta colaboración. Y pues nada más agradecer, ¿verdad? A todos los que se conectaron en línea, a todos los colegas, estudiantes, tanto de UNICACH como de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a todos mis colegas también que están por ahí, también los saludo a Caterina, a la doctora María Eugenia, al maestro Terry David, que se conecta desde Francia también, nos está por ahí viendo, a todos los estudiantes también y pues muchas gracias también, doctor Gilberto y a la doctora Adriana Macías. Bueno, pues miren, digamos, para lo que sería este primer semestre del año, este es el cierre de este primer semestre del año con esta conferencia que encabeza el equipo del doctor Josué Lozada, muy interesante y esperemos anímense en querer participar en su espacio, saben ustedes que este siempre va a ser su espacio, un espacio de comunicación, de diálogo de interrelacionar la comunicación entre instituciones y que por lo tanto también es un espacio que le damos eco a todos los jóvenes, ¿no? Y qué bueno, no, desde que conocimos ya de una manera institucional, con el proyecto donde está Josué, hemos tratado de ir fortaleciendo pues diferentes áreas y el día de hoy esta área de lo que hace el proyecto y lo que se percibe para integrar jóvenes, pues lo vemos el día de hoy. Y por lo tanto les hago igual, Josué, no sé si quieras por ahí dejar algún correo o gente o alumnos de otras universidades interesadas en colaborar con todo este proyecto que ustedes, los coordinadores de diferentes proyectos en esta región, quieran participar, si quieren dejar algún correo. Por aquí nos está dejando Josué su correo, que lo vamos a subir a las plataformas, a las diversas plataformas, que si da el permiso Josué de que lo copiemos. Y no sé, Josué, algún dato dónde pueden contactar, porque hay alumnos de diferentes universidades que estarían o están interesados en colaborar con todo lo que ustedes están haciendo. Sí, claro que sí, por ahí dejé también el link de academia.edu, donde normalmente subimos toda la información que se genera como parte del proyecto. Y un correo de contacto también. Y bueno, nosotros siempre hemos estado con las puertas abiertas, ¿no? Para estudiantes, para colaborar con otros colegas, así que pues serán bienvenidos estar por ahí en contacto también. Bueno, pues ya lo subimos por aquí por redes sociales. La información que nos deja aquí nuestro querido amigo Josué. Y con esto damos cierre en este primer semestre del año. Nos falta darles la cartelera del siguiente semestre. Igual, Josué, si tienes por ahí algún trabajo que quieras presentar en este espacio, pues sabes que eres bienvenido con tu equipo. Ya sabemos que siempre traes muchas cosas y estás produciendo mucho. Entonces, también, por ahí para nuestro siguiente semestre. Agradecemos a todas y a todos quien se conectó el día de hoy. Esta información se queda subida en redes sociales y pues muchas gracias a Josué, a todo el equipo de alumnos que estuvo con nosotros y a todas y todos que pudieron conectarse el día de hoy.
Pues les mandamos un saludo desde San Luis hasta las regiones donde están. Allá, Josué, me imagino que andas en Chiapas. Por ahí a todos y todas un enorme saludo. Nos vemos en la próxima y gracias a servicios de videoconferencias de la UASLP, bibliotecas que nos han apoyado a lo largo de este primer semestre del año. Y pues con esto cerramos nuestra transmisión y el ciclo de conferencias Arqueología del Norte y zonas anexas, pues les invita a esperar próximamente la cartelera de nuestro siguiente bloque de mitad de año en adelante. Agradecemos a todos y todas y un abrazo muy fuerte desde aquí, nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego, nos vemos. Gracias. Oye. Bueno, pues muchas gracias a todos y gracias a todo el personal técnico de servicios de videoconferencias. Seguimos en contacto. Muchas gracias, chicos y chicas. Hasta la próxima. Nos vemos, un saludo.